Buenos días, estamos hoy con Ferran Brunet en este ciclo de entrevistas que hacemos para la newsletter de la España que reúne. Lo primero de todo, buenos días, Ferran. Hola, buenos días, Alfonso. La primera pregunta que le hacemos a todos los invitados a estas entrevistas es a modo de presentación para un poco conocerles. ¿Quién es Ferran Brunet? Pues Ferran Brunet es un profesor de Economía Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona, nacido en el 53, con una tesis doctoral sobre el crecimiento del gasto público, básicamente las interpretaciones izquierdistas del crecimiento del gasto público, que ha trabajado la mayor parte del tiempo como profesor de estructura y política económica. Trabajé también en el gabinete técnico del Ayuntamiento de Barcelona en la época preolímpica y luego de los Juegos, precisamente porque en mi universidad constituimos un centro de estudios olímpicos, hice el report financiero ex post de los Juegos, ¿no? Donde se veía pues los recursos aplicados y cómo había tenido un impacto enorme porque se había decidido aprovechar los juegos como excusa para la transformación urbana, ¿no? Entonces, conté los recursos aplicados a estas cuestiones. En los años 88 entré en los temas de economía europea, ya solo. Desde entonces he seguido en temas de economía europea. En el año 90 publiqué el primer manual sobre economía europea, que se llama Curso de Integración Europea. Los lectores, los videntes lo tienen aquí en mi, en mi librería, aquí detrás mío, podríamos decir. Lleva varias ediciones y a eso me he dedicado, a estudiar los temas de economía europea. Y entonces, sobre los años 2012-2013, yo tenía un programa semanal de una hora de economía y con los contertulios pues estábamos realmente asombrados de lo que estaba ocurriendo en Cataluña. El programa era para el conjunto de España, se hacía en Barcelona y dijimos, constituimos una tertulia y luego fuimos uno de los grupos formadores de Societat Civil Catalana, ¿no? Como respuesta de profesionales, profesores, empresarios, abogados, trabajadores también, como respuesta pues, a lo que de modo increíble estaba pasando delante de nuestros ojos, ¿no? Hubo el primer referéndum, esto que Dolça Catalunya lo llama butifarrendum. De hecho, el año 2014 hubo una gran excitación porque fue el primer gran desafío fuerte y a partir de ahí vino la escalada hasta el golpe de Estado del otoño del 2017. Bueno, en el libro, entonces a raíz de que yo me he ocupado de los temas de economía y empresa en Societat Civil Catalana desde entonces, desde el 14, pues por mis manos habían pasado pues todos estos temas de la huida de gente, la huida de empresas, las inversiones extranjeras, las inversiones públicas, el boicot a productos y servicios catalanes y todo lo demás, ¿no? Entonces quedaba claro para un economista que estábamos delante de un problema de desestructuración importante y bueno, que esto era una decadencia de la economía catalana. Entonces tuve un sabático hace 2 años y bueno, yo creo que estaba en el sitio adecuado para hacer esta obra, esta economía del separatismo catalán, que ha salido larguísima, casi 600 hojas, en donde debe haber pues 70 figuras o más y 35 tablas, y en donde se analizan cada uno de estos aspectos con detalle. Bueno, ¿usted cómo definiría el movimiento separatista catalán? El movimiento separatista catalán es un desafío a la democracia española.
Ha consistido en una guerra de guerrillas que ha crecido gradualmente de modo muy lento, de modo imperceptible. Aquí podríamos usar la anécdota de la rana en un bote de agua caliente, ¿verdad? Si el bote está frío y se va calentando, la rana no se da cuenta y se quema. Si tú echas la rana cuando el agua ya está caliente, salta. Pues aquí no hemos saltado, nos han hervido. Los catalanes estamos abandonados por el Estado de Derecho y porque tiene la función de coherencia, según la Constitución española, obviamente, que es el gobierno de España. Hemos estado abandonados durante todo este tiempo por diferentes motivos, pues por motivos de necesidad de los votos de Convergencia y Unión para formar el gobierno de España, o por la creencia de que esto iba a desaparecer, y no ha sido así. Ha ido creciendo hasta el golpe de Estado, donde naturalmente pues, se han encontrado con lo que Enric Millo, delegado del gobierno en Cataluña, señalaba, ¿no? El muro. Se encontraron con el muro, pero no es menos cierto que el golpe de Estado se lo dejaron hacer y lo dieron. Afortunadamente, en cierto sentido, pues ellos han realizado su programa máximo y por eso ahora ya no hablan de independencia, pero no es menos cierto que está costando mucho el aterrizaje. Comparándolo, hablando con un especialista en temas de Canadá, me hizo evidente, me dijo, mira, Ferran, desengáñate, la polarización va a durar décadas. En Montreal, Quebec, pues siguen, la fragmentación es extraordinaria y bueno, pues tenéis ahí un proceso de superar esta decadencia, ¿no? Yo creo que los catalanes tenemos que hacer un esfuerzo para pasar página, para recuperar el entendimiento, incluso para olvidar y seguir adelante, porque en una sociedad global, como en tantos sentidos, al fin es la nuestra, pues la calidad de las instituciones es el elemento clave de la competitividad y del futuro de la gente y de su propio, al fin, bienestar, ¿no? Esto es lo que cuenta. La diferencia hoy está en la calidad de las instituciones y obviamente el procés lo que ha hecho es derribar la calidad de las instituciones. Bueno, vamos a entrar un poco ya más en materia económica. Y sí que es verdad que se vive un cambio en el movimiento independentista, sobre todo desde la entrada de Artur Mas a la Generalitat. ¿Cómo ha cambiado la economía catalana desde ese momento? Bien, ahí ha habido un goteo de empresas. Fue evidente a partir del 1 de octubre del 2017, donde marcharon los bancos, precisamente pues para evitar la quiebra, naturalmente, donde marcharon todas las empresas del IBEX, menos una, y en donde han marchado 8.000 empresas. A partir de entonces siguen marchando. ¿Okay? En el 21 el ritmo de huida de empresas es superior al del 20. Entonces, bueno, la circunstancia es que desde un punto de vista acumulativo, el Producto Interior Bruto se ha reducido en un 4,6% en relación al que es el gap entre el que es y el que hubiera sido sin el procés. Y por eso decimos, ¿verdad? El procés ens roba. El procés ens roba. Els catalans, el procés ens ha robat l'enteniment, ens ha robat la dignitat, ens ha robat la llibertat. El procés ens roba la feina,
El procés ens roba els diners, ens roba el futur. Por eso es del interés prioritario de los catalanes y del conjunto de España superar ya el procés. Mira, yo esta mañana estaba en un chat con una abogada de Valle de Arán y me comentaba, he conseguido para mis hijas la nacionalidad francesa. Estamos muy contentos en casa porque lo que está ocurriendo es gravísimo, incluso aquí en el Valle de Arán, una zona turística, pujante, por otra parte con una lengua oficial propia, que es el aranés. Son escasos miles de personas, ¿eh? Es el valle español orientado al Atlántico, es el único, ¿no? Y bueno, pues en todas partes, cada día recibes noticias de que este se ha ido, este se ha ido. Ayer me decían, el presidente de Empresarios de Cataluña ha trasladado su residencia a Madrid. Bueno, Carlos Rivadulla, deben ser 45 años. Obviamente no, a ver quién aguanta esto. No ya solo la muerte civil del disidente, sino la merma de oportunidades. En el libro se ve que, recojo una encuesta, que el 23% de los consumidores hacen boicot a productos y servicios catalanes. El 23%. En el libro analizo cómo las ventas de Cataluña, que es su especialidad, el resto de España, hace 10 años que van cayendo en términos absolutos. En términos absolutos se reduce el mercado de Cataluña. ¿Okay? Me decía un empresario, dice, mantener las ventas nuestras es muy difícil. Por eso se van y blanquean la marca, ¿verdad? Y en los envases de los productos cada día lucen menos su origen catalán. Ayer le compré a mi hijo Colacao, que me había pedido, Miro, y la sede de la empresa productora ya no es en Barcelona y al lado de casa, sino Valencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estamos delante de un problema gravísimo. Esto desde el punto de vista económico, que es mi interés en este libro, en donde se tratan todos los aspectos de esto, ¿no? Pero desde el punto de vista social y desde el punto de vista lingüístico y cultural es lo mismo, ¿no? La cultura catalana en estas décadas ha producido productos muchísimo más pobres, vamos, o sea, no se le conocen buenos productos en catalán, muchísimo más pobres que en los años finales del franquismo. Tal cual. La cultura subvencionada, el comedero, la menjadora, que llaman en catalán, ¿verdad? Perjudica a la propia cultura. Lo vemos, por ejemplo, en el uso del catalán. La mayor parte de los catalanes son castellano parlantes, el 52%. El 37% son catalano hablantes, yo soy catalano hablante. En casa, podríamos decir. Bueno, lo que somos todos los catalanes, lo que hemos sido todos los catalanes es bilingües. ¿De acuerdo? Luego hay, pues, para completar los porcentajes, aquellos que hablan otros idiomas. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que el 19% de los residentes en Cataluña
son personas que aún no tienen la nacionalidad española. Es decir, que hay una enorme sustitución de población catalana y española, que nace menos, hay menos nacimientos que muertes en la mayor parte de las comarcas catalanas, hay una sustitución de esta menor población catalana por extranjeros. ¿Okay? Por tanto, estamos en una desestructuración completa, ¿no? Es muy penoso. A mí, por decirlo de este modo, ¿no? Me ha costado mucho de escribir este libro. Primero decidirme a hacerlo, ¿no? Y luego cuando vas viendo esto que os he señalado, por ejemplo, de las comarcas. Claro, yo vivo en Tabárnia, ¿no? En Barcelona. Barcelona es un lugar pues, que aún se mantiene. Obviamente hay que decir que ninguna comarca catalana, ninguna, ni el barcelonés, ha crecido tanto como la media de España en el periodo 2000-2020. Ninguna. Todas han crecido menos que la media española. Pero bueno, las zonas costeras, esto que llamamos en broma, ¿verdad? Tabárnia aún se mantienen, pero una de las cuestiones que me ha llamado más la atención es los enormes problemas demográficos, sociales, económicos, de renta de las comarcas del interior de Cataluña. Estas que en donde pues el 25% de los residentes son extranjeros. Hay un montón de estas comarcas. Naturalmente esto multiplica por 5 la media de la Unión Europea, de extranjería de la Unión Europea. Bueno, estas cuestiones parece que son tabú, ¿no? Pero existen. Bueno, usted comenta en el libro también, ya lo ha comentado antes, que se produce un cambio de paradigma del el España ens roba a Cataluña beneficiarse en el reparto muchas veces de fondos estatales por sus constantes amenazas rupturistas. Entonces, visto así, ¿no han estado los distintos gobiernos de España financiando este movimiento independentista? Bueno, vamos a ver. El subtítulo del libro, el editor quisiera que fuera el título, es El procés en roba. Lo he señalado antes, ¿verdad? Sí. El procés en roba lo creen el 67% de los catalanes. Ojo, el 6% creen que el procés ha beneficiado económicamente a Cataluña, el 6%. Es decir, que la disonancia, la irrealidad del pensamiento llega a cosas como estas. El 6% piensen que ha beneficiado a la economía. El 67% cree que, naturalmente, ¿no? Entonces, es decir que el dicho el procés en roba, naturalmente se opone a España ens roba. En el libro analizo todo el aspecto, obviamente, de las balanzas fiscales. Pues bien, Madrid aporta el doble, dos veces lo que aporta Cataluña. Tiene 1 millón menos de habitantes. El Producto Interior Bruto de Madrid superó al de Cataluña en 2018, lo que llaman el sorpaso. Pero con todo esto aporta 2 veces, el doble. Es decir, que se pudiera decir, ¿verdad? En Madrid se pudiera decir España roba. Madrid, España nos roba, porque su aportación es el doble. Nosotros sabemos que desde el punto de vista internacional estas balanzas fiscales son muy semejantes a las de otros países y a veces aún menos, es decir, que aún hay menos redistribución territorial que en otros países tan federales, tan descentralizados como España. ¿Okay? Es decir, en Alemania y en Estados Unidos hay mayor redistribución fiscal que no en España. Ahora bien, dicho esto, es obvio que tampoco podemos llegar a sostener, es decir, no debemos llegar a sostener exactamente lo contrario.
los recursos manejados por el procés, es decir, los recursos manejados para el desafío separatista, ¿verdad?, se calculan entre 1.000 y 6.300 millones. Es decir, si vas desde un punto de vista de registro microeconómico acumulativo, ¿okay?, tienes la seguridad de 1.000, tienes la documentación de 1.000. ¿Okay? Si vas ampliando las magnitudes, llegas a 6.300, que corresponde al 15% del presupuesto de la Generalitat de Cataluña, que es de 46.000 millones. Entonces, todo catalán sabe que, obviamente, la Generalitat, que es una administración no neutral, sino secuestrada por los separatistas y a su servicio, obviamente la Generalitat gasta más del 15% de su presupuesto en el procés, que es en propaganda directa, en subvenciones a los medios que tocan la flauta y en el pago de chiringuitos. Todo aquello que se mueve en catalán está subvencionado. Entonces, claro, uno tiene un enorme interés en moverse en catalán porque es el pan asegurado, ¿no? Por eso llegaríamos a los 6.300. Entonces, ¿quién financia esto? Pues bueno, lo financian el conjunto de los catalanes, por eso decimos el procés en roba. ¿Se puede decir que con la aquiescencia del gobierno de España? Pues sí, así ha sido. E incluso con la aquiescencia de quien precisamente tiene como por función, ¿verdad?, velar porque esto no ocurra, que son los señores interventores y los señores depositarios. Porque, oye, el político iba a decir, es libre de tomar las decisiones locas que quiera, ¿verdad? Se supone, porque como está escogido, no sé qué, bueno, pues, ¿no? Pero el responsable, al fin, es el depositario o el interventor. Y no se conoce ninguno que haya levantado la mano, ¿verdad? Naturalmente ha habido que acudir los individuos, hemos tenido que acudir al Tribunal de Cuentas, ¿verdad?, como ahora en el proceso en el que ahora está Societat Civil Catalana, para poner esto sobre la mesa, porque quien tenía que hacer su función no la había hecho en su momento. Entonces, ¿se puede decir que España ha estado financiando el golpe contra ella misma? Bueno, pues en cierto sentido sí, porque a todos nos consta, o por lo menos a mí me consta, de fuentes fehacientes, que el gobierno español, por lo menos algunos gobiernos de España durante muchos lustros, han conocido, por investigación propia y por informaciones recibidas, perfectamente qué es lo que se estaba haciendo en Cataluña. Por otra parte, diré que lo que se estaba haciendo en Cataluña casi lo conocíamos todos, porque lo han hecho con una publicidad y un descaro absoluto. Todo estaba publicado, aparte de las pocas cosas que pudieran no estar publicadas. Es decir, no niego que haya más intendencia detrás y que haya servicios secretos, etcétera, etcétera. Vamos, los hemos sufrido muchos, esto, ¿no? Pero más allá de esto, oye, tú ibas a la prensa y estaba todo notificado lo que... Por eso hay que ir con cuidado, porque ahora no se conocen estas cosas, ¿verdad? Y probablemente habrán pasado a la clandestinidad algunos de ellos. Por tanto, bueno, no es imposible que este movimiento, que ha tenido una gran influencia de masas, se convierta en algo marginal que dé lugar, como dio lugar, por ejemplo, en el 2019, a estallidos importantes de violencia callejera urbana. Entonces, ¿hasta qué punto lo financia el gobierno de España? Pues mire, la Generalitat, como se ve en este libro, Economía del separatismo catalán, pues está quebrada. Ha hecho un presupuesto extraordinariamente expansivo. Ojo, los gastos en educación y sanidad han ido a la baja, incluso a veces en términos absolutos. Es decir, que hay un cariz antisocial total del presupuesto de la Generalitat, pero vaya, en cualquier caso, un presupuesto muy expansivo, y naturalmente no puede emitir deuda porque el rating que tiene pues no le da acceso a nada, y es el FLA quien está financiando el déficit catalán, ¿no? Entonces, oiga, ¿esto por qué es, no?
¿Por qué el gobierno de España, el Estado español, financia la propia guerrilla jurídica que le está haciendo un gobierno regional? ¿Cómo permite que un gobierno regional le ponga en esta guerrilla jurídica y política durante décadas? ¿Okay? Pues mire, no lo sé. Es una de las grandes preguntas, ¿no? ¿Cómo el gobierno de España ha permitido semejante desafío hasta poner en riesgo, como está hoy, naturalmente, el orden constitucional? Entonces, ¿lo ha financiado España? Pues obviamente, en cierto sentido, sí. Bueno, dentro del separatismo catalán también vamos a destacar de alguna forma un ideólogo económico que diríamos resalta por encima del resto. Este sería Andreu Mas-Colell, que además es un economista internacionalmente muy valorado. Ya se vio cuando se pidió su entrada en prisión, que economistas de gran renombre internacional defendían que no entrase en prisión una persona como él. ¿Qué papel tiene Andreu en el separatismo catalán, en el movimiento separatista catalán? Bien, Andreu Mas-Colell es de la generación de los 50, de la huelga de los tranvías y del Partido Socialista Unificado de Cataluña, Partido Comunista en Cataluña. Fue encarcelado en aquellos momentos junto con otras personas y marchó a Estados Unidos. Allá entendió lo que es la economía y fue una estrella en la microeconomía. Entonces, volvió a Cataluña en los años 90 como conseller y estuvo en la Consellería de Economía. Entró en un gobierno de Artur Mas y bajo las siglas de Convergència i Unió. Y a las elecciones se presentó también bajo las siglas de Convergència i Unió. Entonces, un premio Nobel americano de economía dijo, mire, para los separatistas el negocio no está en la independencia, que sería la ruina, para todos y también para ellos, como se ve por otra parte en el libro, sino en el procés, es decir, en mantenerse al máximo en los cargos. En virtud del sistema electoral catalán, no proporcional, bueno, es una ley española, del principio de la transición, que solo representa las zonas rurales, pues con menos votos separatistas consiguen más escaños separatistas y por tanto consiguen el gobierno de la Generalitat, ¿no? Mas-Colell, bueno, pues en aquellos momentos de gloria del 2014 y 2015, pues ocupó un cargo, él ya debía tener muy entrados los 70 años, ¿no? Y hizo la función clásica de repartidora, ¿no? Que es la misma que está haciendo el conseller actual, Jaume Giró, y que es la función que Jaume Giró hizo siempre, el repartidor de sobres, ¿no? Ocurrido el golpe de Estado, y también visto que el Estado español existe y que por tanto aplicó el artículo 155, que es un artículo copiado del 137 de la Ley Fundamental de la Constitución alemana, que existe en muchos países, que se llama la cláusula de coerción federal. Pues visto que el Estado español existe, pues naturalmente se ha dado cuenta que la secesión de Cataluña es muy improbable. ¿Es posible? Bueno, debemos decir, Mónica, que el modo de pensar occidental, al estilo de Karl Popper, son sociedades abiertas, todo es posible dentro de la ley o un poquitín más allá, ¿verdad?
y por tanto posible lo sería, pero probable es bastante improbable. En el libro hago las cuentas de una hipotética independencia con varios escenarios y resulta en el escenario central que, a la vista de la reducción del comercio con el resto de España que se produciría y con el resto del mundo, a la vista de la caída del Producto Interior Bruto, a la vista de la caída del empleo, a la vista de la caída de los ingresos fiscales, a la vista del crecimiento del gasto público, a la vista de la no financiación en 3.000 millones cada año de las pensiones españolas, de las pensiones catalanas por parte del Estado español, a la vista de todos estos elementos, para mantener el nivel de vida de los pensionistas catalanes al nivel previo a la independencia, Cataluña necesitaría cada año que alguien pusiera sobre la mesa 55.000 millones de euros. Estos son cuentas de verdad y, por tanto, los economistas podemos decir y decimos más o menos el 30%. Es decir, en una franja entre 50 y 70.000 millones sería la viabilidad, los recursos que se necesitaría para hacer viable la independencia de Cataluña. ¿Hay alguien en el mundo que pueda poner, que quiera poner, que quisiera poner 55.000 millones cada año para tener un puerto en el Mediterráneo? Pudiera ser. Entonces, por eso, Mas Colell hace unos meses dijo que, bueno, que esto de la independencia, lo que había que pensar era en el futuro de Cataluña y en contrabalancear la decadencia en la que habíamos caído, ¿no? Claro, muchas personas se escandalizaron de que Mas Colell, con su aparente mente privilegiada, con su trayectoria académica, pero luego con su trayectoria política, luego en un momento dado se cayera del caballo, ¿no? Yo dije, no, bienvenido a la realidad, profesor Mas Colell. Sería capaz de disculpar, porque debo disculparla en beneficio del futuro de Cataluña, sus disparates anteriores, el de usted y de tantos otros, ¿verdad? Para asegurarme el entendimiento. Bienvenido a la realidad, ¿no? Pero notamos una gran lentitud en el aterrizaje de los separatistas catalanes. Me lo decía un especialista en Quebec, la fragmentación que se ve en Montreal es extraordinaria. Esto, para superar la fragmentación que tenéis en Cataluña, hay para varias décadas. Hay para varias décadas, ¿no? Y esto es la circunstancia, ¿no? Por tanto, todo aquello que sea a favor del entendimiento y de pasar página, oye, bienvenido sea, ¿no? Entonces, ya lo ha dicho usted antes, me ha robado la última pregunta, que era si el procés y la independencia eran económicamente viables para Cataluña. Bueno, mira, el libro tiene 75 capítulos breves y yo recomiendo no leer más de un capitulito al día, para no vaya a ser que uno se atragante. Uno de los últimos capítulos es a propósito de esto, del término de viabilidad, ¿no? Y, oye, claro que es viable. Hasta Corea del Norte es viable. Los que hemos estado en Corea del Norte sabemos lo que puede llegar a ser el socialismo, ¿verdad? La miseria más absoluta, la degradación. Ya no digo moral porque, pobre gente, no sé, quiero decir, en aquel contexto, pensar en que alguien pueda tener una capacidad de autonomía intelectual, pues dejémoslo estar, ¿no? Pero la degradación completa. Entonces, naturalmente, la Cataluña actual prefigura lo que sería una Cataluña independiente, ¿no? ¿Qué sería una Cataluña independiente? Sería un Estado vasallo, por eso que hemos dicho de los 55.000 millones, obviamente.
Sería un Estado gamberro, en el sentido que lo dice la literatura en inglés, precisamente, ¿no? Es decir, el tipo de políticas que haría. Pero además sería un Estado imperialista, ¿verdad? En el libro se recoge un mapa del Wall Street Journal sobre los territorios que anhela el separatismo catalán y el separatismo vasco, por otra parte. Hay que decir que, naturalmente, antes se producirá la desintegración de toda España, de cada uno de los aspectos de España o de las regiones de España, que no la separación de Cataluña. Cataluña no se va a separar sola. Antes se va a desintegrar toda España. Y esto es lo que nos estamos jugando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos con claridad de concepto a veces, pero nos fallan las emociones, ¿no? Aquí se ha invertido muchísimo dinero en propaganda y se ha hecho muy bien, porque obviamente ha sido un movimiento top-down, no down-top, es decir, no ha empezado abajo y ha subido, sino que es de arriba abajo, pero en el que, como se ve también en el libro, donde han llegado a tener 450.000 personas un 11 de septiembre en la calle. Y así cada 11 de septiembre, bajando en los últimos años, bajando muchísimo, ya, pero aún hay una gran capacidad de movilización de masas, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión de emociones. Lo que se levanta con emociones hay que contrariarlo también con emociones, hay que cambiarlo con emociones. Por eso es tan importante, digamos, el relato en relación a las virtudes de España, ¿no? En el libro se recoge también, por ejemplo, los análisis de la posición de España en calidad democrática. Fíjate tú, por delante de Francia y de Estados Unidos. Esto, según The Economist, año tras año, además, incluso después del golpe del 17. ¿Ya? También la calidad de la economía española, las virtudes, las capacidades de la economía española, ¿verdad? Una de cuyas patas importantes es precisamente Cataluña. O, digamos, la atracción que tiene Cataluña como lugar para España y Cataluña también en particular como lugar para vivir. En uno de los rankings internacionales, España es el mejor lugar para vivir en el mundo. ¿Okay? De modo que algunas capacidades tenemos y lo que hemos de hacer, para decirlo de este modo, ¿verdad?, es aserenarnos en materia de instituciones. Ahí está la pieza clave. Bueno, Ferran, pues yo creo que hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por atendernos, claro. Y esperamos en otra ocasión, con alguna nueva edición, algún nuevo libro, poder volver a repetir este rato que hemos pasado. Pues muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a la España que reúne.